Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerdo perfectamente esa madrugada tan larga en la que viví mi pasión. La verdad es que yo sé que muchos me ven como Dios, y tienen razón, porque lo soy. Pero han olvidado que yo también soy humano, y a pesar de que yo bajé a la tierra como hijo de Dios, bajé también siendo humano. Así es, yo fui humano como todos ustedes. Yo amé, yo sentí miedo, tristeza, felicidad, tuve calor, frío, cansancio y también sentí dolor. Algunos podrían pensar que por el hecho de que soy el Hijo de Dios no sentía tanto dolor, tanto cansancio o tanta tristeza, pero en verdad fue tan real como lo hubiera sentido cualquiera. Desde esa cena ya tenía esos sentimientos y una preocupación que no me soltaba. Tenía mi total confianza en que todo saldría según los planes de mi padre, pero ese sentimiento nunca se fue. El pensar que dejaría a mis amigos, a mi madre. Recuerdo perfectamente esa madrugada tan larga en la que viví mi pasión. Recién había compartido un momento de alegría con mis hermanos, con esos hombres que estuvieron conmigo en la montaña, que me acompañaron en el dolor de perder a un muy querido amigo. Esos hombres que me vieron realizar milagros en nombre de mi Padre y que, aún así, a veces dudaban de quién soy yo. Y sin embargo, fueron esos mismos hombres los que me abandonaron, o me entregaron, o me negaron. Yo lo sabía que esto pasaría, sabía que así tenía que ser para que todo se cumpliera como estaba escrito. Pero es que me costó tanto asimilar que me dejaran a mi suerte en el huerto de Getsemaní cuando llegaron los guardias de los sacerdotes. Ver como uno de los míos, uno de los que por tanto tiempo estuvo conmigo, con un beso en la mejilla, me entregó. Eso solo aumentó más mi tristeza. Y ese camino al huerto fue toda una tormenta de sentimientos que esta vez no pude callar. No dejaban de sonar en mi cabeza las palabras de Isaías. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Estaba por iniciar la misión más grande de todos los tiempos, la razón por la que me había hecho hombre y había habitado entre hombres. El huerto se avistaba y yo tenía cada vez más angustia. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Mi respiración era cada vez más profunda y a la vez más agitada. Por fin llegamos. Entre los olivos recuerdo haber perdido a mis amigos, a mis hermanos, que me acompañaron en la oración, y tomé a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, pues no quería inquietar a los demás con mis palabras. Siento una tristeza de muerte. Me alejé de ellos. Necesitaba estar a solas. Tenía que soltarlo todo eso que sentía, esa angustia, el miedo y la tristeza se tenían que ir. En medio de un silencio espeso, las piernas se me vencieron. Me postré en rostro en tierra y mi cuerpo no lo soportó. Sentía como la sangre se mezclaba con mi sudor. Era demasiada la presión. Yo solo podía decir una cosa: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Quería que todo ese dolor pasara pronto. Quería que ese trago amargo fuera solo un momento, pero entendí que yo era el medio por el cual se iba a cumplir la misión, mas no quien trazaba el plan. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue un momento muy intenso. En mi mente se repetían esas palabras una y otra vez, hasta que llegó el momento, el inicio. Judas y un puñado de guardias llegaron para atraparme, y con un beso les dio la señal
para que me arrestaran. Todo pasó muy rápido, la situación se volvió muy violenta y tuve que actuar de inmediato. Fue en ese momento que el miedo se fue, pero la tristeza y el dolor seguían. Fui arrestado en medio de la noche, en el silencio, para que nadie pudiera ver la brutalidad con la que me arrestaron y me trataron, y que nadie escuchara los insultos que me hacían. Solo, sin nadie que viera por mí ni me defendiera, me callé. Me llevaron a casa de Caifás y no encontré más que solo falsas acusaciones, más insultos y bofetadas. Solo encontré humillación y el enojo se hizo presente como pocas veces lo había sentido en mi vida. No podía perder la cabeza, no podía explotar, pues iba a necesitar toda esa energía. Un muy largo camino me esperaba. Solo me callé. Me condenaron cual criminal y en medio de los insultos escuché como Pedro me negaba por tercera vez. Cantó un gallo y nuestras miradas se cruzaron. Yo solo pude mirarlo con ternura, con compasión, y me rompió el corazón verlo llorar tan amargamente. Los primeros rayos del sol alumbraban el sendero que debía seguir para llegar ante Pilato. Judas salió ante nuestro encuentro. Se veía arrepentido, quería enmendar su error, pero ya era tarde. Los sacerdotes no estaban dispuestos a dejarme libre. Vi en sus ojos la desesperación. Sentí que su mundo se venía abajo. Sentí como la culpa se lo devoraba. Yo lo quise perdonar, pero él no me dejó. Solo se fue y nunca volvió. Ya era de día. Le faltaba sueño. Ya era de día. La falta de sueño y de alimento me pesaban. La debilidad de mi cuerpo se empezaba a presentar. ¿Era el amor por el que todo esto se había empezado? La fuerza de mi padre y el espíritu las que me sostenían. Pilato me recibió y me interrogó. Claramente no quería darme la sentencia de muerte. Él creyó en mi inocencia, pero no quería pagar el precio de soltarme. Así que me mandó con Herodes. Él, por otro lado, solo se burló de mí. Me pedía milagros como si fueran actos de magia. Más humillaciones, más burlas, más insultos. Solo eso. Yo me callé. Me regresaron con Pilato y esta vez él buscaba una excusa para soltarme. Pidió que la gente eligiera entre Barrabás y yo para ser liberado, pero ellos escogieron a Barrabás sobre mí. Querían crucificarme, lo pedían a gritos, y para saciar su sed de sangre, Pilato me mandó a azotar, y así fue. Los soldados hicieron lo que hicieron conmigo. Las burlas, el metal de los flagelos que penetraba mi carne y su crueldad llevaron a mi cuerpo maltrecho al extremo. El dolor era muy intenso. Pude sentir cómo la sangre dejaba mi cuerpo. Me costaba mucho trabajo respirar. Me quemaba el pecho inhalar oxígeno. Mi cuerpo se volvía más débil con los golpes. Apenas pude escuchar cómo su comandante los detuvo, pues estuvieron a punto de matarme ahí mismo. Medio inconsciente, solo sentía que uno de ellos me colocaba una corona de espinas que atravesó mi cráneo. Con dificultad escuchaba sus insultos y sus burlas. No les bastó dejarme medio muerto, pues seguían golpeándome. A pesar de que apenas me podía mover o hablar, me regresaron con Pilato. El horror se veía en sus caras. No quería que esto pasara, pero ¿cómo iba a saber que sus soldados me dejarían así? Nuevamente buscaba una razón para dejarme libre, pero la presión de la mansedumbre, especialmente de los sacerdotes, lo hizo ceder. Me entregó a mi muerte. Llévenselo y crucifíquenlo según ustedes. Que yo soy inocente de la sangre que él derrame.
fueron sus palabras. Me cargaron con la cruz. Tomé, con mi cuerpo ya sin fuerzas, esa pesada cruz y empecé aquel camino que estaba escrito que caminaría. El camino fue todo menos fácil. Fue muy duro recorrer esa vía con un cuerpo herido de muerte, un madero en mi espalda, El camino fue todo menos fácil. Fue muy duro recorrer esa vía con un cuerpo herido de muerte, un madero en mi espalda ya herida hasta los huesos y con los insultos de todo un pueblo a mi alrededor. A lo largo de este tormento encontré todo tipo de personas. Había quienes lloraban y se golpeaban el pecho. Otros con mucha indiferencia me veían y algunos más se alegraban. A lo largo de este tormento encontré todo tipo de personas. Había quienes lloraban y se golpeaban el pecho. Otros A lo largo de este tormento encontré todo tipo de personas. Había quienes lloraban y se golpeaban el pecho. Otros con mucha indiferencia me veían y algunos más se alegraban de lo que me estaba pasando. El escuchar todos esos insultos de aquellos que me oían y seguían, aquellos que parecían haber comprendido mi enseñanza, me lastimaban igual o más que mis llagas, que acaso no habían comprendido las enseñanzas del Padre, blasfemia tras blasfemia, y yo ni una palabra, porque en mi corazón solo estaba el amor que tanto necesitaban. Ese amor que les explicaría con paciencia lo que hacían, ese amor que tanto quiero que sientan. No podía detenerme y decirles una palabra o hablar del Padre con la cruz.